corazones. Así que si tú en esta mañana estás luchando con un área difícil en tu vida, no sé, con una situación familiar, una situación de salud, una situación en el trabajo, algo que te genera angustia, que te genera temor, esta palabra es para ti. Vámonos entonces directamente a la oración, dispongámonos para que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos infinitas gracias, Dios, por este nuevo día. Gracias por darnos vida, gracias por darnos salud. Y te pedimos, Padre, que tú nos asistas con el fuego de tu Espíritu Santo para que al abrir el Salmo 39 tú vengas y hables a nuestros corazones. Que cuando abramos y leamos cada versículo haya una comprensión clara, una comprensión guiada y dirigida únicamente por ti. Bendigo a todos los que ya están acá conectados, a los que poco a poco se van a unir a esta transmisión. Que seas tú, Señor, llenando sus corazones, fortaleciéndolos, que seas tú propicio a cada necesidad y que nosotros podamos tener también un corazón dispuesto para ti. Te amamos, Dios, y consagramos todo este lunes 31 de marzo en tus manos. Que hoy sea un día de victoria, que hoy sea un día de sanidad, que hoy sea un día de milagros, un día de libertad, donde al final podamos decir: toda la gloria y toda la honra es para el único que la merece, para Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amamos, Dios, y consagramos estos minutos en tus manos. Cubrimos, Señor, esta transmisión, que tú permitas que todo se dé para que podamos escuchar tu palabra y que todo sea guiado por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. De nuevo, muy buenos días para todos, a los que se han ido uniendo en estos instantes. Gracias de verdad por estar aquí. Este tema está increíble. Cómo superar tus temores, cómo vencer esos temores. Y les decía que la generación Y son los nacidos entre 1981 y el año 2000. Quizá en tu casa tengas a alguien de esa generación. Y se dice que esta generación es conocida como la generación del miedo y que en una de sus canciones más populares, El temor, Lily Allen canta: ya no sé lo que es correcto y lo que es real porque estoy dominada por el temor. Y es que la palabra temor en la Biblia conlleva pues como dos sentidos. En un término puede utilizarse de manera saludable, que es el temor a Dios, que es ese miedo que a mí me da de infringir su palabra, infringir sus mandamientos. Yo siempre les decía que no es como que ese pavor que Dios me va a castigar, pero sí es un respeto de saber: yo no hago esto, o yo me abstengo de esto o de aquello porque yo amo a Dios, porque yo lo quiero agradar. Alguien decía que los hombres buenos, los hombres justos se guardan de lo malo no por miedo al castigo, sino por amor. Y entonces aquí vemos un temor que es sano, un temor que es saludable, un miedo que dices: no, yo no tomo lo que no es mío porque pues no es mío simplemente, o yo no me involucro en este negocio porque es deshonesto. Ayer en la iglesia nos predicaba mi esposo una palabra que se llama: el fin justifica los medios, y nos hacía esa pregunta: ¿será que el fin siempre justifica los medios? Porque los principios naturales, los principios terrenales hoy día son como: pasa por encima del que sea, haz lo que sea, pero consigue tu sueño, levántate, haz lo que tengas que hacer. Pero el principio bíblico es completamente opuesto. Los principios del reino de Dios es: para ser el mayor, primero hay que ser el menor. Para ser el primero en la fila, tuviste que haber sido el último, porque dice la Biblia: el mayor servirá al menor. Así que los principios de Dios, los principios de la palabra son completamente opuestos. Y este temor del que estamos hablando, en un buen sentido, suele utilizarse pues en el contexto, como les digo, del respeto a Dios, a veces también en el respeto a la gente, especialmente por aquellos que están en autoridad, por tus jefes, por ese profesor en la escuela. Nos damos cuenta cómo ahora muchas veces el niño llega diciendo: no, que la profe me llamó la atención, o que en la escuela tal cosa, y el papá y la mamá dicen: no, es que esa vieja se la tiene usted velada, ese señor es un no sé qué. Y ya esa época o ese tiempo en el cual la autoridad se respetaba es como que ya pasó de moda, como que el profesor es el malo, mi hijo es el que tiene la razón. Y obviamente sí, hay situaciones en donde hay maltrato, donde hay profesores que han abusado de su autoridad,
Pero qué bonito pensar en ese tiempo donde la persona que estaba en autoridad tenía una posición de respeto, donde se le valoraba. Yo recuerdo que en los tiempos antiguos el profesor era súper conocido, pero en un pueblo era la señorita, la miss, o sea, era un respeto por esa persona que estaba ahí en un lugar de autoridad, que pasaba pues largas horas con un hijo de nosotros, enseñándoles, mostrándoles un camino pues hacia el conocimiento, hacia el aprendizaje. Pero hoy en día ese respeto pues se ha ido perdiendo. En el mal sentido, el temor, entonces ya es mirándolo desde el otro lado, o el miedo significa estar aterrorizados. Se supone que si nosotros tenemos ese temor, ese respeto a Dios en el buen sentido, pues no es un miedo de que nos va a castigar, de que va a caer fuego, de que no, es ese respeto diferente, y creo que es muy claro lo que nos dice acá el devocional. Pero lo opuesto es estas personas que no temen a Dios, que sus vidas están llenas de un tipo de temor equivocado, de un temor diferente. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos vencer esos temores? Pero los temores que son negativos, los temores que nos paralizan, los temores que nos limitan. Bueno, lo primero es ser sincero con nuestros temores, reconocer, porque todos en cualquier área de nuestra vida podemos tener una limitación. Quizás a ti no te da susto emprender, a ti no te da susto ir y tomar otro desafío, ir a hacer un préstamo en el banco porque tú sabes que lo vas a poder pagar, o que generas un empleo, un proyecto, algo, y tú sabes que sí o sí lo vas a pagar. Pero tal vez a la hora de tomar una decisión en tu casa, una decisión con los hijos, ahí sí eres más temeroso o eres más temerosa. Entonces lo primero que necesitamos es ser sinceros. Miremos lo que dice la Biblia en el Salmo capítulo 39, versículos del 1 al 13. Yo voy a leerles de la Reina Valera. El carácter transitorio de la vida. Ese es el título que David le da a este salmo. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún con respecto a los buenos, y se agravó mi dolor. Se endureció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió el fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días un término, y mi edad es como la nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afanan, amontonan riquezas y no saben quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me ponga por escarnio del insensato. Enmudecí y no me abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no te calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Entonces vemos aquí a David siendo muy transparente y muy honesto con Dios, contándole al Señor lo que él estaba experimentando en su corazón. Y es que todos experimentamos temor. Podemos tratar de suprimir o de negar nuestros miedos, o podemos ser sinceros y abiertos con respecto a ellos. David se presenta ante Dios con ciertas preguntas apremiantes. Dice: he intentado estar en silencio, yo me he quedado callado, pero encontró que su angustia iba en aumento. ¿Cuándo? Cuando él no se comunicaba con Dios. Decía, ¿ha comprendido cuánto de la vida humana se gasta en la ansiedad y en el temor? Esa sería como más bien una pregunta. ¿Ha comprendido usted cuánta... ¿cómo se podría decir? No sé, ¿cuánta parte de la vida nosotros gastamos en angustias, en temores? Se dice que la ansiedad es como ese exceso de futuro. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es Isaías 26:3, que tiene que ver con esto. Se viene ahorita a mi mente ese versículo, se los voy a leer. Isaías 26,
3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Me gusta este versículo porque nos habla de pasado y nos habla de futuro. Dice, tú guardarás, ¿cierto? Nos está hablando de un futuro. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, en el pasado, ayer, tú dejaste toda tu confianza en Dios, tú oraste, tú le entregaste tu vida a Él, tú estás descansando en Él. Entonces, ¿cuál es el futuro? Completa paz. ¿Por qué? Porque el Señor dice, tú guardarás en completa paz. ¿A qué? ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Se dice que la depresión es exceso de pasado, o sea, es como esa carga con la cual nosotros ya no podemos lidiar, es ese dolor, es esa frustración, es esa falta de perdón propio, de perdón a alguien más, que nos va causando una herida en el corazón. Pero en cambio la ansiedad tiene que ver con esos temores de, ¿y si no lo logro? ¿Y si no puedo? ¿Y si les pasa algo a mis hijos? Entonces nos ponemos ansiosos, lloramos, sudamos, nos pasan tantas cosas. Isaías 26:3, Clara, Isaías 26:3. Muy buenos días, Ángel, hace tiempo no lo veía por aquí conectado, bienvenido, qué bueno que estás ahí. Hola mi Pati Bella, allá en Guatemala, doctor Oliver, Xiomi, a todos un abrazo grandototote, Valentina, Abigail, hola pastora, qué lindo que está ahí con nosotros desde El Salvador. Muy buenos días también todos los que nos están saludando por acá en TikTok, Xiomi Ocañas, mi querida Julia, un abracito, Blanquita, gracias por estar siempre ahí monitoreando, compartiendo, porque yo sé que esta palabra es de bendición. Y especialmente hoy que llegamos a este salmo, vemos cómo Dios quiere ayudarnos a ser libres de todos esos temores. Mónica, un abracito, Dios te bendiga, hermana Esperancita también, un abrazo grande. La mayor parte de nuestros temores giran en torno al sufrimiento, a la muerte y a la brevedad de la vida. O sea, eso es lo que realmente nosotros tenemos que tener claro. Yo siempre, hola mi Julia Bella, allá en Guatemala, un abracito. Seguimos orando por tu salud, que el Señor te dé esa sanidad completa. Y entonces les estaba diciendo que algo que yo siempre les menciono acá en el devocional es que el origen de todos los temores es el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque claro, a uno le da susto de pronto el volar en un avión, el subirse en un ascensor, el, no sé, enfrentarse a un animal, porque uno dice, pues si ese perro me ataca, ¿qué tal? Esa herida se me encangrena, se me vuelve una infección, me cortan el brazo, no sé. O sea, la mente vuela en un segundo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es que la mente tiene la capacidad de armar una película. O sea, nosotros deberíamos todos ser escritores, no sé, de telenovelas, de un libro, porque es que la mente a uno en un segundo le vuela. O sea, uno arma un cuadro y por lo general es un cuadro trágico. Se dice que entre el 60 y el 80% de los pensamientos que nosotros tenemos son negativos. O sea, no estamos pensando lo bueno, sino que con respecto a situaciones específicas siempre estamos angustiados ahí con un montón de temores. Por aquí Luofo nos dice, sí, la mente nos hace volar. O sea, en un momento nosotros nos imaginamos de todo, pero como les digo, casi siempre tenemos esos pensamientos negativos. Pero David está preocupado particularmente es por el sufrimiento que él ve alrededor, no por su propia vida, porque ya dejamos claro entonces que la mayoría de los temores giran en torno al sufrimiento, a la muerte y a la brevedad de la vida. ¿Cierto? Uno tiene angustia por sus hijos porque uno no sabe qué les va a pasar, uno tiene angustia porque no sabe qué va a pasar el día de mañana. Entonces lo que nos muestra este salmo es que en medio de la desesperación es saludable expresar nuestras preocupaciones. Alma, estamos en el Salmo 39, leímos estos versículos del 1 al 13 y encontramos a David hablando del carácter transitorio de la vida y mostrando esos temores y esas angustias, pero sobre todo el hecho de cómo estar en silencio a veces no ayuda. Es tan importante poder hablar, poder expresar las cosas. Si tú no tienes un consejero, si tú no tienes con quién hablar, toma una hoja de papel, toma esa agendita, ese librito que tú tienes ahí como tu diario devocional con Dios y escribe
Escribas esa lista, Señor, mira, tengo este temor, mira, me preocupa qué va a pasar el día de mañana conmigo. Escríbeselo, háblaselo a Dios. Esa es una buena manera de exteriorizar y de sacar esas angustias que hay en nuestro corazón. Entonces David está indignado por esas acciones aún que el Señor ha tenido en contra de su pueblo. ¿Por qué? Pues porque le desobedeció, porque se apartaron del camino. Y él como que le dice a Dios en el versículo 13, déjame y tomaré fuerzas antes que me vaya y perezca. O sea, es como que en un momento él estaba reclamando a Dios. Y a veces uno dice como que no es que yo esté enojado con Dios, pero yo sí le pregunto ¿por qué? ¿Para qué? Y aquí el Salmo 39:13 en la versión Dios habla hoy dice de esta manera: deja ya de mirarme, dame un momento de respiro. Era como que David estaba expresando lo que había en su corazón, pero también en un momento como el que le dice, ay Dios, ya, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y en medio de esa desesperación es saludable expresar nuestras preocupaciones, nuestros dolores, venir ante Dios. Vuelvo y te digo, si a ti te cuesta orar, si te cuesta mucho enfocarte o concentrarte, toma una hoja de papel y escribe lo que estás sintiendo. Ora ahí en esa hojita, dile, Dios, no entiendo esta situación, Señor, me da mucho susto lo que va a pasar. Comienza a desahogarte, pero luego ve a la Biblia, porque en la oración tú hablas con Dios, tú le expresas lo que hay en tu corazón, pero en la Biblia Él de respuesta te habla a ti. Por eso es tan importante cuando tú y yo tomamos un tiempo devocional, leer la Biblia, porque a veces nosotros hablamos mucho y escuchamos poco, y no en vano Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Es para que podamos escuchar más y hablar menos. Pero es tan lindo saber que nosotros tenemos ese recurso tan especial que es la presencia de Dios. Si tú crees en el Señor, ese es el mejor regalo que tú puedes tener en la vida. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues para que tú puedas desahogarte con alguien, necesitas un terapeuta familiar, o necesitas un psicólogo, un psiquiatra o un líder. Y sí, eso es importante y qué bueno que tú lo puedas hacer, que puedas recibir terapia. Recordemos que no solamente el que está mal de la cabeza o el que tiene problemas mentales o psiquiátricos es el único que necesita ir a una terapia o necesita ir a hablar con un psicólogo o un profesional de la salud emocional, ¿no? O sea, todos podemos expresar en algún momento cosas que hay en nuestro interior, todos necesitamos sanar. ¿Por qué? Porque si estamos dañados, nosotros también vamos a dañar a alguien más. Por eso es tan lindo cuando llegamos a Cristo, que Él no solamente nos da salvación, porque ese es el primer paso, pero después lo que Él hace es que nos justifica, nos santifica, y ese proceso de santificación no es que, ay no, pues nos beatificaron, como dicen en Colombia, o nos pusieron una aureola y caminamos sobre las nubes y somos mejores que medio mundo. No, la santificación es ese proceso donde Dios viene a tu vida y te abraza y te dice, hija, yo quiero sanar ese dolor del pasado, yo quiero que tú vayas aún atrás y puedas limpiar tu mente, tu corazón. Ahorita hay muchas terapias que ustedes y yo tenemos que tener cuidado, porque son iba a decir descongelación, no es descongelación, es descodificación familiar, y que las constelaciones y que el signo zodiacal y que no sé qué. Mire, todo eso la Biblia ya lo dijo. La Biblia nos habla de pasado y de futuro, y la Biblia nos muestra cómo el Señor es el que puede sanar ese pasado doloroso. Si uno mira el Salmo que nos corresponde ya próximo, que es el Salmo 40, nos encontramos con David diciendo, con el salmista diciendo, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué les estoy diciendo? Que la mejor terapia que tú puedes tener es con Dios, es en la Biblia, que Él viene y borra tu pasado y te acerca a un futuro diferente, porque también dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alguien me decía, mira, pero es que yo fui a una terapia de estas, a una terapia de desconstelación, creo que se llamaba. Iba a decir descongelación otra vez, qué pena. Es una terapia, sí, que tiene que ver como con todo esto, como que desempolvar la niña del pasado, con que ve y perdona a tu mamá, porque ella también fue esa niña lastimada.
Y wow, eso tiene mucho de real. Y ella decía, cuando llegamos a ese lugar, ahí ni siquiera podía ir familia. Y ella fue con 3 de sus familiares, se fueron juntos. Y cuando llegaron a ese lugar, la persona que estaba como que dirigiendo la terapia, como que tuvo un momento ella dice que de adivinación, y les dijo exactamente lo que ellos estaban viviendo. ¿Saben una cosa? La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Aquí en el devocional ya hemos hablado de lo que el Espíritu Santo hace, de cómo hay frutos del Espíritu Santo y dones del Espíritu Santo. Y parte de los dones del Espíritu Santo es discernimiento de espíritus, es revelación, es don de ciencia. Por eso hay gente que tiene esos dones, o sea, que desde niños ven cosas, se sueñan cosas y pasan. Esos son dones que Dios les ha dado. Pero si tú los usas guiado por Dios, guiado por su palabra, entonces el Espíritu Santo viene y te activa ese don de ciencia, ese don de revelación. A lo mejor aquí tenemos muchísima gente conectada hoy en TikTok, en Instagram. Alguno de los que está aquí conectado puede decir, yo soy esa persona a la cual se le revelan las cosas en sueños. Yo me sueño algo y yo ni lo cuento porque es que pasa. O yo me imagino algo, o yo veo a alguien y yo puedo ver más allá. Bueno, eso es un don que Dios te ha dado. Pero ¿qué necesitas? Necesitas al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo entonces te guía para que esos dones sean usados de manera correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas que hacen ese tipo de técnicas, que realizan este tipo de talleres y eso, lo hacen es con el fin de obtener dinero, con el fin de manipular gente, ¿sí ves? Y eso ya no está correcto. Dios nos da dones, es para liberar a los cautivos. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos libera de ese pasado doloroso. Entonces es lo que les leí ahorita en el Salmo 40, que el Señor viene y te saca de ese lodo cenagoso, o sea, que te lleva al pasado para acercarte a un futuro mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces en esas terapias no hay una sanidad, lo que hay es como unas regresiones, o muchas veces hay otra cosa que se hace, que es ¿cómo se llama? Cuando duermen a una persona, la hipnosis. Cuando se usa la terapia de hipnotizar a alguien, que para llevarla a la niña interior o al niño interior, hay que tener mucho cuidado con eso. Mira a qué lugar tú estás asistiendo o estás pidiendo ayuda. Por acá la pastora Jenny Alexandra nos está hablando desde Medellín, Colombia, y ella dice, mi esposo cuando estaba pequeño veía demonios, pero él los utiliza para el bien de la iglesia. O sea, ese don que Dios le dio a él cuando era niño, él ahora lo encaminó para el Señor. ¿Por qué? Porque él tiene al Espíritu Santo en su vida. Entonces, cuando él está orando por alguien, él puede ver cosas que hay en esa persona. A veces son ataduras, a veces son cosas del pasado, y ahora eso el Señor lo puede encaminar para que haya libertad en la vida de las personas. Mari dice, yo estaba en un grupo de vigilia e intercesión y vi cosas fuertes. Al principio me dio miedo, pero ¿ahora qué? Síguenos contando, Gaby. Ahora ya no tengo ningún temor. ¡Guau! Qué poderoso y qué testimonio tan lindo, Gaby. Porque definitivamente el Señor nos quiere dar esa capacidad de ser libres nosotros, pero también de liberar a los que están en opresión. Y sí, pues les digo, Dios reparte dones con generosidad. Dios a cada uno de nosotros nos da la capacidad por medio del Espíritu Santo de diferentes cosas, pero la liberación es para todos. Esa libertad del temor es para todos, porque el origen, otra vez les digo, de todo es el miedo a la muerte. Esas angustias, todo eso que hay ahí en el corazón de nosotros, el Señor lo quiere liberar en este día, lo quiere sacar. Tal vez te quiere mostrar el por qué. Muchas personas sufren, por ejemplo, de celos así terribles y se obsesionan no solo con la pareja, sino con una amiga, con un amigo, con un compañero, y no quieren que nadie más hable con él, y mejor dicho, se vuelven caprichosos, se vuelven, ¿cuál sería la palabra? Como cuando uno se arraiga a alguien, cuando uno no lo quiere soltar y empieza a sentir celos. Muchas veces la raíz de esos celos es el abandono, ¿no? Esa niña que cuando estaba pequeñita la dejaban llorar en la cunita, o que la mamá se fue y la dejó con un familiar. Entonces esa persona, cuando por fin consigue a alguien que la ama, se aferra de tal manera que se le vuelve celos. Es una raíz muy profunda ahí en el corazón. Y así como los celos, hay otro montón de temores que se quedaron desde el vientre, o hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos.
O sea, cosas que tú no sabes de cómo fue el embarazo de tu mamá, cómo fue la gestación, si ella se la pasó llorando, si ella estaba contenta, cosas que vienen ahí y que decimos, pero yo ¿por qué vivo en este temor? ¿Por qué vivo en esta angustia? El otro día en la iglesia, el jueves, estábamos hablando del Salmo 91 y yo les decía que es posible conocer a Cristo, llevar una vida de fe y aún así tener luchas, tener temores. ¿Por qué? Pues porque necesitamos reconocerlos. ¿Pero por qué? Porque somos humanos, como les leí ahorita acá en el devocional. Todos luchamos con esas sensaciones de miedo, con esas situaciones de temor, pero como dijo aquí el salmista en el Salmo capítulo 39 y versículo 12, Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. O sea, el Señor no cierra los oídos a esa situación que tú has estado viviendo por años y años y años. Hoy es el día en que Él te quiere liberar, porque la Biblia dice que el enemigo vino para robar, para matar, para destruir, pero dice luego Jesús, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque cuando una persona está esclava de los temores, no tiene vida. Cuando una persona está anclada en esos miedos, no puede avanzar. O sea, hay fobias también. Por ejemplo, yo les decía de una persona muy cercana a mi corazón que ella le tiene pavor a los sapos. O sea, ella no puede ver una rana porque a ella le da de todo. Y es porque ella, cuando estaba niña, le pusieron un sapo en la mano y se lo obligaron a tocar y eso le creó un trauma y le creó como un quiebre muy fuerte en sus emociones y ella ve eso y le cuesta un montón. También conozco a alguien que es mi mamá, obviamente la conozco, que ella cuando estaba niña, muy pequeñita, la llevaban a cocinarle a trabajadores en el campo. Mi abuelito tenía unas fincas y tenía personas que trabajaban juntamente con él. Y ella desde muy pequeñita ya nos cuenta que de 6, 7, 8 añitos se la llevaban a cocinar, se la llevaban, o sea que era fuerte, pero pues que ni modo, era parte de su vida, ¿no? Pero que lo que le impresionó mucho es que en esas áreas donde ella iba había muchos gusanos y ella dice que les tenía tanto pavor y mi abuelito entonces con pedacitos de árbol, con tronquitos, ramitas, le hacía crucecitas y cuando ya terminaba de hacer lo que ella iba a hacer la sentaba en un árbol y le ponía puras crucecitas alrededor, que para que ella no tuviera temor de los gusanos. Pero ella dice que eso le creó a ella un trauma tan horrible porque en una ocasión el árbol donde se sentó caía gusanos y gusanos y gusanos y ella no se podía defender, el abuelito se había ido, no había nadie y eso le creó a ella un trauma tan horrible que ella le tiene miedo hasta un gusano de guayaba, o sea que es una cosa chiquita. Y cuando ella viene a Cristo, ella comienza a luchar con esa fobia y a entregársela a Dios. Obviamente poco a poco la ha ido superando, pero son cosas que quedan ahí, que vienen desde muy atrás y el Señor quiere liberarnos en este día. Todos tenemos alguna fobia, tenemos algo, bueno, hay unas normales, o sea, usted ve un ratón y le da asco, o ve una cucaracha y le da asco. El problema es cuando ya eso lo atormenta, cuando usted no puede salir de la casa porque allá afuera va a haber un gusano, porque hay una araña, porque entonces ese es el problema. O sea, hay unas cosas que son normales, que sí, o sea, ¿cómo uno le va a dar asco a un ratón? O sea, guácala, porque van por las cañerías, pisan cosas cochinas, obvio que te da asco, pero estamos hablando de esas fobias o de esos miedos que nos paralizan, de esas cosas que se vuelven más grandes que nosotros. Entonces David declara, mi esperanza he puesto en ti. Al final su oración es un reconocimiento de que él depende completamente de Dios para poder tener respuestas en su vida. Vámonos ahora a Lucas capítulo 8 y esto nos habla de seguir confiando en Jesús. Lucas capítulo 8 versículos del 19 al 39. Lucas 8, versículos del 19 al 39. Creo que me estoy poniendo vieja porque todavía no necesito gafas. Cada que voy me dicen que tengo visión 20/20, pero ya tengo como que leer así de lejitos. Creo que todos después de los 40 leemos ya como de lejos. Lucas capítulo 8, esto está extenso, se lo voy a leer de acá más bien. Lucas capítulo 8, versículos 19 al 39. Les voy a leer otra versión que me gustó mucho, que es la traducción lenguaje actual. Si lo tienen conmigo, ábranlo. Lucas capítulo 8, vamos a leer del versículo, ya les digo, 19 al 39 y les voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice de esta manera.
La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque mucha gente lo rodeaba. Entonces alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Jesús le contestó: mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. Un día Jesús subió a la barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Entonces partieron, y mientras navegaban Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago y el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos despertaron a Jesús. Maestro, maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y le ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego les dijo a sus discípulos: ustedes no confían en mí. Porque ellos estaban tan asustados y asombrados que se decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro en ese lugar un hombre que tenía muchos demonios. El hombre no vivía en una casa, sino en el cementerio, y hacía mucho tiempo que andaba desnudo. Como los demonios lo atacaban muchas veces, la gente le ponía cadenas en las manos y en los pies y lo mantenía vigilado. Pero él rompía las cadenas y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios. Cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Jesús le preguntó al hombre: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Ejército. En la Reina Valera dice: me llamo Legión porque somos muchos. Aquí dice Legión porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo, que es donde se castigaba a los demonios. Cerca de allí había un cerro en donde había muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en esos animales, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos. Entonces los cerdos corrieron cuesta abajo y cayeron en el lago y se ahogaron. Cuando los hombres que cuidaban los cerdos vieron lo que había pasado, corrieron al pueblo y le contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver qué había pasado. Al llegar, vieron sentado a los pies de Jesús al hombre que había estado atormentado por los demonios. El hombre estaba vestido y se comportaba normalmente, y los que estaban allí temblaban de miedo. Los que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Entonces los habitantes de la región de Gerasa le rogaron a Jesús que se fuera de allí porque tenían mucho miedo. Cuando Jesús subió a la barca para regresar a Galilea, el hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que lo dejase ir con él. Pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntale a todos lo que he hecho por ti. El hombre se fue de regreso al pueblo y le contó a todos lo que Jesús había hecho por él. ¡Wow! Este capítulo es muy, muy hermoso. Es un capítulo que nos deja ver cómo Jesús trae libertad. La primera parte que les leí nos habla de la madre y los hermanos de Jesús. Esto también está en Mateo, en Marcos y acá en Lucas. Igualmente el relato de cómo Jesús calma la tempestad está en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y esta parte del endemoniado también. Y me parece tan increíble cómo podemos seguir confiando en Jesús. Puede que haya momentos en nuestra vida cuando el temor parezca abrumador. En ocasiones viene como una tormenta inesperada, así como la que tuvieron los discípulos. Y esta sesión entonces comienza con una extraordinaria combinación de intimidad y de asombro. Jesús le dice a los seguidores: aquellos que oren la palabra de Dios y la ponen en práctica son los que van a tener una verdadera cercanía con el Señor. A ver qué nos dice por aquí Pati. Lo importante es orar por liberación y todo lo que nuestros padres, abuelos y antepasados vivieron, que pueda afectar nuestra vida y nuestras generaciones. Amén. Por aquí que Diego dice:
Transforma nuestro corazón para el presente y no andar con cadenas del pasado. Bendito seas, Diosito, amén. Qué lindo eso que dices, Diego. Y hoy estamos hablando entonces de cómo ser libres del temor, cómo ser libres de esos miedos. Lo primero que encontramos aquí en el Salmo 39 de cómo superar nuestros temores es ser sinceros con Dios. O sea, reconocer y decir, sí, a mí me da mucho miedo a morirme, yo le tengo miedo a la muerte. Sí, a mí me dan miedo las alturas. A mí me da susto. Hay gente que dice, no, a mí no me da miedo nada. Bueno, eso es lo natural, porque hay los temores más fuertes y más limitantes son los espirituales. Esos temores que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ser honestos, que no nos dejan decir la verdad. Esos son los más difíciles. Pero lo segundo que podemos aprender en esta mañana es ser sincero con el Señor, pero lo segundo es seguir confiando en Jesús. La intimidad y el temor. En un buen sentido, dice acá el devocional, no son opuestos, sino que se complementan el uno con el otro. Y usted puede decir, ¿cómo? Bueno, es cierto que con respecto a las mejores relaciones, ya sea en el matrimonio, en las amistades muy cercanas, entre padres e hijos, la intimidad extraordinaria se combina con un respeto saludable. Es decir, yo puedo tener mucha cercanía con mi hijo, podemos tener una muy buena relación, pero yo soy la mamá y él es el hijo. Uno de mis hijos tenía el vicio de como llamarme como él llama a sus amigos y le dije, qué pena con usted, papito, pero yo sigo siendo su mamá. O sea, tiene que haber una cercanía, una intimidad, pero al mismo tiempo un respeto. Tiene que haber esa relación de confianza con el Señor, pero es decirles todavía a Dios esas palabras de oración con respeto. Y los discípulos estaban experimentando esa intimidad con Dios, pero lo respetaban, esa intimidad con Jesús, pero todavía ellos tenían ese respeto por Él. Y los discípulos entonces, cuando tienen esa mezcla de fe, pero también de temor, cuando se desata esa tormenta, pues ellos tenían esa angustia de enfrentarse al peligro. O sea, imagínate, no sé si alguno de ustedes que está aquí conectado le ha tocado alguna vez movilizarse en un barco, en una lancha, en una canoa y que las olas se pongan difíciles o que el mar se ponga picado, como decimos en Colombia. A mí me pasó una vez, no estábamos así en nada de trabajo ni nada, solo nos habían invitado a un paseo y nos dijeron de ir a conocer como una playa muy bonita. Nos vamos para ese lugar y el mar estaba, en Colombia decimos picado, o sea, las olas estaban, o sea, ese día pensamos que nos íbamos a morir. La cosa es que a mí me dio fue náuseas y vomité todo el viaje, entonces no, como que el susto se mezcló con la maluquera que tenía y entonces ya como que no experimenté el susto tan horrible que tenían los otros porque vomité todo el camino, perdón, pero eso me pasó a mí. Pero yo no sé si alguna vez ustedes se han encontrado en una tormenta así, o en una situación de riesgo, en una situación de peligro, en una situación donde uno siente, hasta aquí llegué, este fue mi último día. O han ido en un avión y se desata esa turbulencia y tú dices, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Las ventanas están abiertas y tú ves esos truenos y es horroroso. O sea, empiezas a sentir ese temor y a pensar, este es el último día de mi vida. Pues los discípulos experimentaron dos tipos de temor diferentes cuando estuvieron en ese lago con Jesús. Cuando se desata la tormenta, corrían del susto, corrían porque sentían el peligro y tuvieron mucho miedo. Pero cuando despiertan a Jesús, cuando el maestro calma la tormenta, ellos sienten otro tipo de temor. Es como, wow, ¿con quién estamos? O sea, Jesús es capaz de calmar las olas, o sea, las olas le obedecen. Esto es algo muy grande. Y Jesús se levanta y reprende al viento. O sea, la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y es cuando les dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Entonces, de nuevo, vemos el contraste en un temor no saludable y la fe. Jesús expresó, ¿qué pasó pues con su fe? Y la respuesta a su miedo es muy simple, pero es al mismo tiempo muy difícil de poner en práctica. O sea, es como tan fácil decir, ay, solo confíe en Dios, pero vaya, pues póngase en práctica. O sea, no, cuando uno está en ese momento de angustia, de temor, no es tan fácil. Se comprueba entonces que se trata de una lección que todos vamos a tener que aprender una y otra vez. En medio de nuestros miedos, poder seguir confiando en el Señor, seguir poniendo nuestra confianza en Él. En ocasiones, Jesús calma la tormenta, pero en otras ocasiones te calma a ti en medio de la tormenta. Esa frase la escribí ayer cuando estábamos en la iglesia y estábamos cantando una canción que habla de la fidelidad de Dios.
y decía, en la tempestad me das calma, en la tempestad tu fidelidad es lo único que me trae tranquilidad. Y cuando orábamos decíamos eso, Señor, gracias porque muchas veces tú calmas la tormenta, pero en otras tú me vas a calmar a mí en medio de la tormenta. ¿Qué quiere decir eso? Puede que el problema no se desaparezca ahorita, puede que yo les diga, entréguenle su vida a Jesucristo, entréguenle sus temores, todo va a ser diferente, y eso no significa que la situación tan dura se vaya a ir, pero significa que tú puedes estar en paz en medio de la tormenta. Hay otra que se llama así, paz en medio de la tormenta, y el autor de esa canción dice, muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo más. Y luego dice, pero el Señor viene a mí y me ayuda a tener paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. No sé si hay alguien que esté aquí conectado en esta mañana, que necesita esa palabra, que necesita esa paz en medio de la tormenta. Yo la necesito, yo soy la primera en levantar la mano y decir, yo necesito a Jesús en mi vida, yo necesito de esa calma. Todos vivimos situaciones de angustia, situaciones de temor, situaciones en las que lloramos, situaciones en las que nos sentimos llenos de fe, pero luego nos acordamos de esa angustia, nos acordamos de esos temores y necesitamos a Jesús en nuestra barca. Necesitamos que Él venga y llene nuestro corazón, que Él venga y nos sane, que Él calme ese dolor, esa preocupación. Y vuelvo y te digo, muchas veces la tormenta no se va a ir, la tormenta va a estar allá afuera, esa situación con tu hijo, esa situación con tu pareja, ese problema económico, no se arreglan las ventas, no hay para pagar la renta, todo sigue igual. Pero ahora el que está haciendo diferente, el que está haciendo procesado eres tú. Ayer Dios nos hablaba de los procesos y hablábamos de cómo aun cuando la mariposa se está transformando, está en esa metamorfosis para volverse tan hermosa, primero es una larva fea, es una... ¿Cómo es que se llama la larva esa? Bueno, el gusano ese feo, antes de convertirse en una hermosa mariposa, tiene que vivir ese proceso para salir de ahí y que se abra. Pero uno quisiera como quitarle ya eso y que ya no sea la oruga. Gracias, Lili. Justo se me vino a la mente en ese momento que ya no sea esa oruga fea, porque es que un gusano es horroroso, es feo, antes de que salga la mariposa. Pero ese proceso es necesario. Entonces, esos procesos que estamos viviendo como padres... Así es, Julia. Bueno, la oruga, pero es linda. Sí, hay gente que le parece linda el gusano ese. A mí no me parece tan feo, pero pues si le ponen una a mi mamá se desmaya. Ya les conté la fobia de ella. La primera vez que mi mamá vino a visitarme a este país, mis hijos le hicieron una travesura, cogieron un gusanito de peluche verde así y se lo metieron debajo de la almohada. Y cuando mi mamá llegó, le dijeron, abuelita, le tenemos una sorpresa. Yo no sabía. Cuando mi mamá levanta la almohada, estaba ahí el gusano y casi se desmaya. Pero bueno, todavía hasta el día de hoy ella se ríe y yo creo que eso le ha ayudado a superar esa fobia. Pero lo que les quiero decir es que no podemos apresurar los procesos, no podemos pasarlos por alto, no podemos romperlo. El otro día con Blanquita está contando de un parque que hay aquí cerquita que vamos ahí a orar, muy lindo. Y había un montón, o sea, donde nos sentamos, un montón de animales por todo lado, casi ahí pegadas del lago. Y cuando miramos era un montón de orugas, pero no eran feas, eran lindas, de verdad. Pero como dice aquí Silvia Carolina, por eso estoy en ese proceso y eso duele mucho, pero no podemos escapar de ellos porque a veces salirnos del proceso es salirnos de lo que el Señor quiere formar en nuestra vida. Entonces Él está haciendo algo en nosotros. Bueno, hoy estamos hablando de esa fobia a los gusanos. Debe ser que el Señor se la quiere quitar, Clara. Eso sí está seguro. Que Él nos libra de todo. Nos sana por completo. Y si es un trauma del pasado o cosas que ni siquiera tú sabes, tú dices, pero yo ¿por qué siento este miedo tan feo? Bueno, puede ser que son cosas que tú hasta desconoces, cosas que vienen de atrás, de tu familia, y no es necesario ¿cómo se llama? Otra vez se me va la paloma. Estoy ya muy menopáusica hoy. Cuando duermen a una persona, cuando
no se trata de hipnosis, no se trata de regresión, no, es que la vida con Cristo es muy linda porque tú vienes a Él, tú te arrodillas, tú oras y Él te revela, eso es el Espíritu Santo. Tú no necesitas ese tipo de prácticas porque lo que haces antes es abrirle puertas a más demonios. Aquí está conectada ahorita una amiga que ella me contaba cómo ella, buscando su sanidad espiritual, fue a un montón de cosas, fue a un montón de terapias, se fue por allá a una isla y lo único que hizo fue contaminarse más, porque es que el único que sana, libera y restaura es Dios a través del Espíritu Santo. Y es ahí donde Dios nos libera. Mira que aquí la hermana Esperancita nos cuenta que ella ayer estaba muy agradecida con el Señor porque la sanó, por un testimonio de fe grande que ella tiene, pero al mismo tiempo sintió como una angustia, y es que eso no, es humano, o sea, es natural que sintamos temores, angustias. A veces la gente dice, ay, pero si ella es una líder, o si ella es una pastora, ¿por qué llora? O sea, o ¿por qué se pone preocupada? Somos seres humanos, o sea, tenemos a Cristo, y la Biblia dice que por la noche lloramos, pero por la mañana volvemos a sonreír. ¿Por qué? Porque estamos todos en el proceso. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Dios está perfeccionando una obra perfecta en tu vida. Somos una obra en construcción. Es como cuando tú pasas por un lugar donde están construyendo, hay andamios, no se ve bonito, pero luego cuando se termina ese edificio se ve lindo. Los que viven en Nueva York saben eso, que por todo lado, yo no sé por qué, si es que siempre están en construcción, no sé, díganme ustedes los que viven allá, pero por todos lados como andamios, como les llamamos nosotros, como esas bases metálicas que ponen con una cosa encima, con madera, con láminas, mientras que terminan de construir. Y a veces no siempre, nosotros vamos por la vida así, en construcción, como pareja, como papás. ¿Quién de nosotros aquí dice, no, es que yo pues no, yo ya lo superé? O sea, ya como mamá, no, porque es que como papás, el niño es bebé, entonces, ay, esa etapa que no dejan dormir, que usted no sabe si llora porque tiene hambre, porque le duele la barriguita, entonces es una etapa dura. Luego viene la otra que entonces ya va a la escuela y qué susto, qué va a pasar allá. Luego se hace adolescente y Dios mío. Entonces cada etapa de nuestra vida nos va llevando a tener que superar temores, nos va llevando a tener que ser una obra en construcción. Recordemos otra vez, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará en el día de Jesucristo. Hermana Esperancita, por aquí Patti le escribe desde Guatemala, dice, nos gozamos con la sanidad, hermana Esperancita. Sé que el Señor sigue haciendo milagros en la iglesia. Ustedes no se imaginan cuántos testimonios hemos tenido en los últimos días. Hay una señora una señora muy joven que se llama Claudia. Ella hace parte de una de nuestras iglesias en Medellín, Colombia. Y resulta que ella se lleva varios días enferma, pero le diagnosticaron lupus y eso se agravó, tenía un líquido en el cerebro, era una condición súper difícil, y cuando llaman al pastor para ir era como que ya no hay nada que hacer, pero resulta que empezamos a orar, a creerle al Señor. El pastor se fue hasta la iglesia, oró hasta la iglesia, hasta el hospital, oró por ella, y ustedes no se imaginan el milagro tan grande. El sábado, eso pasó el lunes y martes, al sábado ya estaba en la iglesia testificando del milagro. O sea, no hay milagro imposible para el Señor. Por aquí Aide Medina dice, hoy me desperté orando a Dios por mi hijo José de 7 años. Él ha estado frustrado, enojado y grita. Sí, o sea, eso es lo que Aide nos dice. O sea, todos tenemos luchas en distintas áreas que nos angustian, que nos ponen temerosos, pero ahí es donde Dios se glorifica. Ya nos saluda por aquí Sandrita Vargas, que está desde Medellín. Qué bendición, que el Señor te llevó con bien. Qué rico que ya estás por allá en mi tierra bella. Espero que te comas una mazamorra, una bandeja paisa. Que pases muy rico en este día tan especial. Dios sigue obrando milagros. Por aquí Julia dice, yo sigo esperando mi milagro. Claro que sí. La respuesta a su miedo es muy simple, pero al mismo tiempo es muy difícil de poner en práctica. He comprobado que se trata entonces de una lección que se tiene que aprender una y otra vez. Por ello, en medio de nuestros miedos necesitamos seguir confiando en Jesús. Necesitamos poner toda nuestra confianza en Él.
La respuesta de los discípulos a Jesús es el temor, es un temor saludable. ¿Por qué? Porque se maravillan de la humildad en la presencia de Jesús y se preguntan el uno al otro, ¿quién es este? O sea, si se ve tan humano, tan normal como nosotros, ¿quién es ese Jesús que le habla a la tormenta y la tormenta se calma? Y la pregunta es contestada cuando ellos más adelante ven a Jesús liberar a este hombre que andaba desnudo, un hombre que estaba completamente endemoniado y que estaba en el cementerio. Cuando ellos ven a Jesús, cuando ven a aquellas personas que están tan atadas, tan enfermas y ven que Jesús las sana, es cuando los discípulos siguen constatando que Jesús es el Hijo de Dios, y el mismo que sanó, el mismo que liberó a este endemoniado, es el mismo que tiene poder para obrar en nuestras vidas el día de hoy. Así que gracias a todos los que están aquí conectados, los que escriben sus peticiones, los que creen en el Dios de lo imposible. Este era un tipo incorrecto de miedo porque pues ellos habían estado pasando por situaciones muy difíciles, viendo al joven de esa manera. Imagínate lo que sentían los papás, imagínate lo que pensaban sus amigos de él, pero cuando ellos ven la obra de Jesús en este hombre, entonces se encuentran con un Jesús libertador. Lucas combina las expresiones de todo lo que él ha hecho por ti y lo mucho que Jesús había hecho por él. Jesús es Dios, y esta es la razón en última instancia por la que Jesús es también la respuesta para todos nuestros temores no saludables. Así que no te abrumes por el temor, sino que vence ese temor con Jesús. La Biblia también nos habla de que Dios es amor y que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera todo temor. El amor del hombre, el amor de una mamá, es un amor lindo, es un amor precioso, pero no es un amor tan grande como el amor de Dios, que tiene la capacidad de librarnos aún de los peores miedos que hayan en nuestra vida. Así que vamos a orar y vamos a decirle: Señor, dame un temor saludable, un asombro, una maravilla y una humildad ante la presencia de Jesús, una fe de que Él y solamente Él me libra de todos esos temores que no son saludables. Quiero terminar con ese versículo porque es que es realmente hermoso. Está en 1 de Juan capítulo 4 y dice así: Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos también nosotros. Este amor es el amor que vence todo temor. Así que en esta mañana vamos a apropiarnos de esta palabra, lo que el Señor nos ha hablado en el Salmo 39, de ser sinceros con respecto a esos miedos, pero también lo que nos habla aquí en Lucas, seguir confiando en nuestro Señor Jesús. Les leí 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Por aquí hay otro que también es muy especial. Ese está un poquito más atrás. Es que se me perdió. A ver, ayúdenme ustedes a buscar el que dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Yo sé que estoy cerquita. A ver, se lo voy a buscar acá para que nos quedemos con ese, porque es que de verdad es impresionante. En el amor no hay temor. Ese es. Gracias, gracias, gracias. 1 de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Wow! ¡Qué profunda es esta palabra! En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, o sea, el amor de Dios, echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. O sea, lo que te da susto te pasa. O sea, ahorita hablamos de Job,
de cómo él dijo, lo que yo temía me ha sobrevenido. O sea, todos esos temores que tú tienes es como que los atraes a tu vida. Hoy es tiempo de levantarnos y no vivir en ese temor, porque dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, definitivamente hoy necesitamos aferrarnos a Jesús. Necesitamos verlo como lo vieron los discípulos cuando estaban en la barca. Y vuelvo y les digo, muchas veces quizá el Señor no nos va a calmar esa tempestad, pero nos calma a nosotros, nos quita esa angustia del futuro y qué va a pasar y si todo se acaba y si nos hundimos. El Señor viene y nos da esa paz en medio de la tormenta. Entonces vamos a orar y vamos a dejar este día en las manos del Señor, que Él sea glorificándose. Gracias a todos los que se pudieron conectar desde el principio hasta el final, a todos los que están acá en Instagram, hasta bella comunidad de TikTok también. Gracias por estar ahí. Créanme que si no logro leer todas esas peticiones, aquí hay otros que están ahí pendientes, pero sobre todo Dios las ve. Él las conoce y Él es propicio para responder a nuestras peticiones. Claro que sí, oramos por la restauración del matrimonio de William para que el Señor sea glorificándose en él. Padre, en este momento te damos gracias, Dios, por esta palabra que tú hoy nos has dado. Gracias porque en el Salmo 39, aquí en Lucas 8, nos enseñas cómo ser libre de todo temor. Gracias, Señor, porque al finalizar con 1 de Juan 4:18, tú nos recuerdas que en el amor no hay temor, porque tu perfecto amor, Señor, quita todas esas angustias de nuestro corazón. Yo bendigo, Señor, a todos los que hoy se han conectado. Oro, Padre, que hoy sea un día sobrenatural, un día de milagros, que un día, Señor, podamos testificar de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias porque aún nos muestras ese hombre que estaba atado a demonios, un hombre que andaba de manera incorrecta por la vida, pero cuando tuvo ese encuentro contigo fue libre completamente. Haznos libres, Señor, que hoy se rompa toda angustia, todo temor, toda esclavitud del pasado, todo lo que no venga de ti, que tú te glorifiques, Señor, ahí en el hogar de cada uno de los que están aquí conectados. Bendigo, Señor, esa mujer que en este momento dice, yo me acerco a Jesucristo, yo le abro las puertas de mi corazón. Mira ese hombre que hoy dice, yo quiero a Jesús en mi vida, ese Jesús que libera, ese Jesús que restaura, ese Jesús que vino y sanó a ese hombre endemoniado. Está ahí, está en tu casa, está en tu sala, está en tu cuarto, en tu comedor, y a través de ese celular, de esa iPad, de donde sea que tú estés escuchando, pueden correr ríos de agua viva. Basta con que tú dispongas tu corazón, con que tú levantes las manos al cielo, con que tú le digas, Señor, aquí estoy para ti, hazme libre. Yo rompo con el temor, yo renuncio, yo rehúso a esas angustias, Padre, y yo vengo ante ti confiadamente. Hoy oramos, Señor, por el hijo de Tato. Hoy oramos, Señor, por María Alejandra. Hoy oramos, Señor, porque como dice aquí Ipe, yo necesitaba esas palabras. Llénalo, Señor, llénalo con más de ti. Oramos, Padre Santo, para que tú te glorifiques y traigas sanidad a la compañera de Yamilet que está en el hospital luchando. No son momentos fáciles, pero tú estás ahí. Oramos por los estudios de Dominic, el hijo de Ale Morales. Oramos, Señor, por un trabajo para Esperanza Gutiérrez. Tú sabes las necesidades de ella, Padre, y tú eres propicio para respaldarla. Oramos, Señor, para que tu amor se glorifique y se muestre en cada corazón y para que haya libertad. Oramos por la vida espiritual de Johan, oramos por ese trabajo, oramos por Juliana Mosquera, Padre, tú sabes su necesidad. Oramos, Señor, porque Kaylin dice que hoy terminó ese tratamiento, que seas tú, Señor, haciendo la obra perfecta. Oramos por Javier, Señor, que tú lo cubras con tu sangre preciosa, que tú le fortalezcas, que donde quiera que él vaya, tú vayas delante de él. Presentamos, Señor, a Gema y a su tío que está muy enfermo en México, que él pueda ser sano por el poder de tu palabra. Estamos unidos en oración, como dice Silvia, creyéndote a ti, creyendo que tú restauras esos matrimonios, que tú obras en el matrimonio de Brenda, en el matrimonio de Connie. Oramos, Señor, que tú le des fuerza y sabiduría a nuestra hermana Julia en su trabajo, que ella pueda liderarlos con esa guía divina, con tu dirección. Oramos por protección para la familia de Elena, oramos por la suegra de María de los
Ángeles. Padre, mañana ya va a tener una cirugía porque tiene cáncer de mama, pero tú, Señor, obras de un milagro sobrenatural. Oramos, Señor, por Albert Aldaco, que tiene cáncer y comenzará quimioterapias. Padre, que seas tú obrando. Britney está en fe delante de ti porque ella sabe que tú puedes hacerlo. Oramos, Señor, juntamente con Kaylin. Oramos con María Alejandra Damián. Oramos por la hermana de Rezac, oramos, Señor, por César Palacios, bendice esa familia. Oramos por los hijos de los ángeles que han estado rebeldes, Señor, ponemos en tus manos toda nuestra juventud, a nuestros hijitos, Señor, desde el bebé más pequeño que hace un berrinche, que hace una pataleta, que a lo mejor está manifestando algo, que seas tú obrando en ese bebé, en ese niño que va a la elementary, que va a la middle school, a la high school, los que van a la universidad, Señor, protégelos, líbralos. Oramos, Señor, que tú te glorifiques, que hoy sea un día donde tú les guardes, Señor, de caer en la trampa del diablo. Oramos, Señor, juntamente para que ese problema se solucione en la hermana de César. Oramos en el nombre de Jesús por sanidad de la piel. Oramos, Señor, por esos problemas que tiene Julia, pero ella cree que tú, Señor, estás haciendo un milagro en su vida. Oramos, Señor, por Gris, que tiene una hijita de 6 añitos y lucha con su carácter, que Señor, que tú obres y que te glorifiques en esta pequeñita. Oramos, Señor, por el hermano de Yesenia, que lo van a operar de la vista, que tú, Señor, tomes las manos de los doctores, de todo el equipo médico que va a estar ahí y que sea de bendición. Oramos, Señor, en fe, Padre Celestial, por el Señor Millán, que tú le acompañes en ese proceso de recuperación. Oramos, Señor, juntamente con nuestra hermana Pati Jiménez, que tú te glorifiques en ella. Mune, Señor, pide por su matrimonio, que tú hagas una obra en ella, en su esposo, que tú te glorifiques. Oramos por la salud de Jenny Murillo, Padre, que tú la guardes, que tú la protejas, que tú pongas tu mano sanadora